iniciando de año y vamos a hablar sobre las vacaciones en el sector laboral. Para mí, Pamela Marín, va a ser un placer dirigir este programa en compañía del licenciado Gabriel Carvajal. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, Pamela. Un gusto saludarla y estar aquí con usted en este programa. Gracias, igualmente. Licenciado, vamos a comenzar a sacar conceptitos básicos del tema de esta noche, que es sobre lo de las vacaciones. Entonces, si hablamos en vacaciones en el sector laboral, en términos generales, podemos hablar de que eso es un derecho, es una obligación, ¿de dónde nace este derecho? Claro, Pamela, las vacaciones nacen a partir de, pues, un descanso que todo trabajador tiene derecho luego de tener cierto tiempo de trabajo para el mismo patrono, ¿verdad? El Código de Trabajo lo que establece es que después de un trabajo continuo de 50 semanas de trabajo, pues una persona debe tener el derecho a un descanso de 2 semanas. Eso es, en términos generales, lo que son las vacaciones. Es un descanso que viene relacionado con un tiempo de trabajo. Entonces, podemos hablar de que es un derecho del trabajador, porque todo trabajador tiene derecho a este descanso, pero además también podemos hablar de que se trata de una obligación por parte del patrono que debe de otorgar este tiempo también a los trabajadores. Por eso es que se habla, y lo podemos ir conversando a través del Código de Trabajo, de que no existe pues la posibilidad de que se acumulen periodos de vacaciones, porque la idea es precisamente tener ese descanso luego de tener ese trabajo continuo. Y es que también, o sea, cualquiera, sobre todo ahora que vamos saliendo de la época de fin de año, pues el descanso es necesario también para poder, como decimos, cargar baterías y poder iniciar pues el trabajo nuevamente de buena manera. Entonces ese descanso, como le digo, no solo es un derecho, sino también es una obligación de parte de todo patrón. Vamos a desmenuzar un poquito esa amplia respuesta que nos dio el licenciado. Hablamos de que todo trabajador tiene derecho a vacaciones, pero entonces, todo trabajador, digamos, yo estoy trabajando, lo que es muy común ahorita, principio y fin de año, trabajadores temporales, ¿todos aplican para lo que son vacaciones? Sí, exactamente. O sea, es un derecho que surge dentro de una relación de trabajo. Entonces, sin importar cuál sea pues el tipo de contrato, si es un contrato por tiempo definido, si es un contrato por tiempo indefinido, la persona tiene derecho a ese tiempo de descanso. Ahora, en un contrato por tiempo definido, habitualmente son contratos cortos, ¿verdad? No debería superar el plazo de un año. Entonces, hay situaciones donde muy posiblemente una persona que no está pues en la ejecución del trabajo, ¿verdad? No vaya a tener propiamente el disfrute de ese tiempo de descanso, pero sí acumula días de vacaciones dentro de ese cúmulo y eventualmente si la persona es cesada o finaliza su contrato de trabajo, ya sea porque llegó a la fecha final de su contrato, la persona sí tiene derecho al pago de esas vacaciones, que aquí creo que es importante que lo veamos desde dos conceptos distintos, ¿verdad? El concepto del disfrute de las vacaciones, que se da tanto en un contrato por tiempo indefinido como en un contrato por tiempo definido, en el cual, pues, como le decía al inicio, ¿verdad? La persona tiene derecho a ese tiempo de descanso, pero también hay otro concepto que lo podemos ver desde el punto de vista de la indemnización de los días de vacaciones, que surge cuando una persona no puede disfrutar de ese tiempo de descanso y finaliza la relación laboral y quedan días pendientes de disfrute, pues en una liquidación laboral la persona tiene derecho al pago de esos días. Entonces, en un contrato por tiempo definido, una vez que finaliza, como le decía, ya sea que se da un cese o bien se llega a la fecha de finalización del contrato por tiempo definido, la persona tiene el derecho también al pago de esas vacaciones. Entonces, ese punto es importantísimo porque siento que a veces existe el mito de que en los contratos por tiempo definido, una vez que finaliza, la persona no tiene derecho al pago de una liquidación, pero sí se debe liquidar lo que es pues, el aguinaldo proporcional y sobre todo las vacaciones, que es el tema que tenemos el día de hoy. Claro, licenciado. Está bastante interesante, es mucha información en las respuestas, muchas gracias. Entonces tenemos en de que las vacaciones es un pago obligatorio, hablando de la parte de indemnización que nos está diciendo el licenciado, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo surge ese derecho? Porque no hace mucho vimos un caso aquí en oficina de que una persona que trabajó apenas un mes y 15 días
está pidiendo el pago de sus derechos laborales. Claro, ¿verdad? Pero, ¿cómo calculamos el pago de esas vacaciones entonces en un mes y medio? O, por ejemplo, trabajadores que están trabajando ahorita por temporada, ¿qué tenemos? Temporada empieza, qué sé yo, diciembre y va a terminar ahora en enero, son 2 meses. ¿Cómo sería el cálculo en ese caso? Claro, si nos enfocamos propiamente en lo que es las vacaciones como pago por indemnización, ¿verdad? Que es importantísimo hacer esa distinción de que durante la ejecución del contrato de trabajo yo no puedo pagar las vacaciones, o sea, las vacaciones se tienen que disfrutar y el pago que recibe la persona es ese pago por el descanso que está teniendo, ¿verdad? No es como que yo pueda decirle a la persona, no, usted sigue trabajando y yo le pago sus días de vacaciones y usted trabaja pues con normalidad. Eso no es posible. Sí tiene que haber un descanso. Y si una persona, por ejemplo, finaliza su contrato de trabajo, ahí es donde recibe pago de vacaciones como indemnización y ese derecho surge en principio cuando la persona pues tiene trabajando para ese patrono por más de un mes. Digo en principio porque sí existe a nivel de criterios de jurisprudencia el pago de días proporcionales de vacaciones a partir de, por ejemplo, este caso que usted está mencionando, una persona que tal vez no trabajó el periodo completo del mes, pero trabajó una parte. Entonces, una persona que trabajó, por ejemplo, mes y medio, como es este caso que estamos conversando, pues acumula un día de vacaciones por el mes que efectivamente trabajó y acumula pues medio día por ese pues medio mes que trabajó y en caso de una terminación de la relación laboral habría que pagarle un día y medio de vacaciones. Ese es otro aspecto importante tal vez que quiero precisar y es el hecho de que como indicaba al inicio, las vacaciones se establecen en 2 semanas después de 50 semanas continuas de trabajo. Y una vez que la relación laboral finaliza, si quedan días pendientes de disfrute, esos días se calculan a partir de un día por cada mes efectivamente laborado. Entonces, en este caso particular, como mencionaba, tenemos un día por ese mes que la persona laboró y un proporcional respecto a ese medio mes que la persona también efectivamente laboró. Claro, ahora hablando de las vacaciones, esa fue la parte de indemnizatoria del pago de las vacaciones, el reconocimiento de este concepto, ¿verdad? Pero sí. Ya, conforme lo que usted nos explicó, que hay 2 formas de verlo, las vacaciones, tanto en el disfrute como en la parte indemnizatoria, en la parte de disfrute, ¿es obligatorio tomar las vacaciones cuando el patrono me las impone? Por ejemplo, ahorita en enero, que dice el patrono, no, vamos a hacer cierre colectivo de la empresa y todos están de vacaciones de tal día a tal día. ¿Es obligatorio o quién decide cómo se disfrutan esas vacaciones? ¿Cómo funciona? En principio, pues sí es obligatorio. Lo que yo recomiendo, y particularmente pues por un tema de clima laboral y de buenas relaciones con los trabajadores, es que hasta en la medida de lo posible se pueda llegar a una negociación con la persona y que la persona también pueda tomar esas vacaciones en un momento que pueda, no sé, planificar un viaje, que pueda planificar tiempo con su familia. Pero lo que dice el Código de Trabajo es que una vez cumplido el periodo de las 50 semanas y el patrono tiene pues hasta 15 semanas para determinar el momento en que el trabajador disfruta de esas vacaciones. Entonces, lo que nos dice el Código de Trabajo es que es el patrono el que define el periodo en que las vacaciones se van a disfrutar. Y sucede mucho, por ejemplo, en situaciones como es el cierre de año, que se establecen vacaciones colectivas, donde el patrono define y decide cerrar pues, sus instalaciones y mandar a las personas a vacaciones. Eso es algo que es totalmente factible. Inclusive, a nivel del Ministerio de Trabajo, ellos tienen un criterio general respecto al pago de vacaciones y el disfrute de vacaciones, y ellos establecen todavía esa posibilidad donde el patrono pues, pueda hacer un cierre de sus instalaciones, un cierre de las labores y que el trabajador esté en la obligación de acatar esa directriz de parte de su patrono. ¿Qué es lo que se establece en ese caso particular? Pues que la persona pues tenga ese tiempo de descanso, reciba el salario como corresponde, que es algo que podemos ampliar más adelante, y de tal manera pues se pueda cumplir con
con ese periodo de vacaciones conforme el patrono le convenga de acuerdo a su operación, ¿verdad? Que es algo importante también al momento de definir el momento justo para el disfrute de vacaciones. Ok, entonces para aclarar, licenciado, ¿es legal que el patrono venga y le diga a por ejemplo, una pequeña empresa, que vengan y les digan, voy a cerrar de tal fecha a tal fecha y todos están de vacaciones? ¿Es legal que se pueda hacer eso? O podría el trabajador negarse a decir, no, yo no puedo tomar esas vacaciones porque más adelante iba a pedir tal y tal fecha por tal y tal cosa. ¿Qué pasaría en ese caso? En esos dos casos. Perfecto. Es totalmente legal que el patrono defina el periodo de vacaciones. Eso lo establece el Código de Trabajo. En el momento en que la persona cumple con esas 50 semanas de trabajo continuo y que ya tenga su periodo de vacaciones completo. Es totalmente legal. El patrono tiene que definir el momento en que la persona disfruta de vacaciones e inclusive si el patrono no envía de vacaciones a la persona, se ve sujeto a la posibilidad de que se establezca que esté pues, incurriendo en una infracción a normas laborales. Entonces, a partir de ahí es totalmente legal. Donde podemos entrar en una discusión es en el caso de que la persona no tenga completo el periodo de vacaciones, es decir, la persona no haya completado ese periodo de 50 semanas de trabajo continuo, y ahí es donde podemos entrar en una discusión. Y he visto, pues inclusive, Pamela, de las dos posturas, ¿verdad? Dentro del mismo Ministerio de Trabajo, y menciono Ministerio de Trabajo porque el Ministerio de Trabajo, a partir de la Dirección de Inspección, es la autoridad que eventualmente puede venir y conocer de este tipo de situaciones durante la ejecución del trabajo, ¿verdad? Y he visto pues, la postura en dos vías, donde inclusive la inspección dice, por ejemplo, que como no se ha cumplido con el periodo completo, el patrono no debería enviar a vacaciones a la persona y la persona eventualmente podría negarse. Esa es una postura que he visto de ciertos inspectores, pero también he visto de parte de un criterio general de la Dirección de Jurídicos del Ministerio de Trabajo, donde dejan abierta esa posibilidad de que inclusive pues, el patrono cierre sus instalaciones, envía vacaciones a las personas, y si las personas, por ejemplo, no tienen los días completos para ese cierre, pues eventualmente pueda adelantar vacaciones con la particularidad de que si la persona finaliza su contrato de trabajo, no tiene por qué devolver esas vacaciones que le adelantó el patrono, por así decirlo, no tiene que devolver en dinero lo que corresponden a esas vacaciones que adelantó. Entonces, he visto esos dos criterios. En la parte segura, dentro de esto que estamos hablando, es cuando se supera el periodo de las 50 semanas de trabajo, y esta parte, que son periodos inferiores, donde la persona no tiene completo su periodo de vacaciones, es donde podemos entrar en una discusión y donde la persona, el trabajador, podría eventualmente negarse a partir de estas posturas que tenemos de parte de inspección y de jurídicos del Ministerio de Trabajo. Y ahora, con esa misma línea que usted nos está explicando, en el caso de poder adelantar vacaciones, ¿me podrían negar a adelantarme vacaciones y decirme, no, es que usted, digamos, en otro escenario, decirle, usted ya no tiene más vacaciones, tiene que quedarse trabajando, no importa qué necesite, no puede, no tiene de vacaciones y no las podemos adelantar? También el patrono tiene la facultad de negar esa posibilidad. Totalmente. El patrono, a nivel de obligación, lo que dice el Código de Trabajo, tiene la obligación de conceder vacaciones al momento que se cumple el periodo de las 50 semanas de trabajo. Y el Código de Trabajo lo especifica muy claro, que tiene un periodo de hasta 15 semanas para definir el periodo en el que la persona va a disfrutar de esas vacaciones. Entonces, si una persona quiere tener vacaciones y pues no tiene esas 50 semanas, el patrono está en total posibilidad de negarle esas vacaciones. Este tema de las vacaciones siempre tienen que ser con autorización del patrono, ¿verdad? El patrono debe autorizar ese periodo de trabajo, perdón, ese periodo de descanso, y adicionalmente tiene que cerciorarse de que la persona efectivamente disfrutó de sus vacaciones, que ese es un punto importantísimo a nivel de patronos. Sí, tienen que siempre cerciorarse que la persona disfrute esas vacaciones para efectos de que la persona eventualmente no vaya a reclamar en el futuro de que no tuvo ese tiempo de descanso. Entonces, como es un tema de que es el patrono que organiza el trabajo y define el momento en que la persona disfruta de vacaciones y su obligación surge únicamente en ese periodo de
15 semanas luego de que la persona disfrute de 50 semanas, pues sí puede negar este tema, sobre todo si la persona no tiene días disponibles. Una línea, creo que lo que usted nos diría que es lo que nos dijo al principio, ¿verdad? Que lo que más usted recomienda es que existan el ambiente laboral lo más sano posible para que puedan existir esta clase de acuerdos, ¿verdad? Claro. Pero siempre tiene que estar autorizado por el patrono. Ahora, el trabajador puede pedir las vacaciones cuando él quiera, cuando él las necesite. Y también la otra pregunta es que si esas vacaciones podría fraccionarlas. Ok, excelente pregunta y sobre todo con lo que señalaba en la parte de la pregunta, porque el tema del fraccionamiento de vacaciones es algo que el Código de Trabajo no lo permite, ¿verdad? Es algo que el Código de Trabajo establece específicamente que no se debe fraccionar vacaciones y que únicamente ante pues, labores que son muy calificadas se permite hacer un único fraccionamiento. Es decir, que, qué sé yo, que se disfrute una semana a inicios de año y una semana a fin de año, por ejemplo. Y la particularidad para poder tener esta posibilidad es que sean labores muy específicas, muy calificadas, que no permita que la persona se ausente 2 semanas de vacaciones, porque como le indicaba al inicio, el tema de las vacaciones es que deben de procurar un descanso para la persona. Y si se está fraccionando vacaciones, entramos en una situación donde pues la persona no está teniendo ese descanso, no se está obteniendo ese objetivo. Ahora, esto lo estamos viendo desde el punto de vista estrictamente legal. Si nos vamos a un tema de práctica país, pues sí, la gran mayoría de las empresas, la gran mayoría de los patronos fraccionan vacaciones, fraccionan días de vacaciones, sobre todo, inclusive hay casos de que gente que fracciona hasta medios días de vacaciones, que es algo que particularmente no se recomienda. Porque como le indicaba también, pues el patrono tiene que cerciorarse de que la persona disfrute de su día de descanso, de su tiempo de descanso. Si yo fracciono medio día de vacaciones, la persona, pues un día que en principio era un día de descanso, trabajó la mitad del tiempo. Entonces, en principio no tuvo ese descanso. Y no es algo que se ajuste al sentido de tener vacaciones. Entonces, si bien no es una práctica que sea permitida a nivel legal, como es una práctica país, hay cierta tolerancia de parte de las autoridades y lo que se nos pide es específicamente que nos refiramos pues, a días completos, que sean días hábiles, y ahí es donde tenemos cierta tolerancia. Y volviendo yo ahora sí a la primera parte de la pregunta, al momento de fraccionamiento de vacaciones, pues tenemos el mismo tema, las mismas reglas. O sea, la persona dentro de este análisis que estamos haciendo y sobre todo pensando en la armonía dentro de las relaciones de trabajo, pues la persona sí efectivamente puede pedir las vacaciones, ya sea puede pedir un día, 2 días, y el patrono puede eventualmente darle ese tiempo de vacaciones, aun y cuando no haya cumplido con el periodo completo de vacaciones. Es decir, si pensamos en temas de fraccionamiento de vacaciones, aun y cuando no tenga los 12 días de vacaciones que sería el periodo completo, ¿verdad? Si pensamos de que acumula un día por cada mes efectivamente elaborado. Entonces, la persona bien puede solicitar esas vacaciones, sería un tema de común acuerdo con el patrono y el patrono también concederle ese tiempo de vacación, donde igual el único momento donde el patrono sí tendría la obligación de dar el tiempo es cuando la persona sí ya tenga más de un periodo completo, es decir, que ya tenga más de 12 días de vacaciones acumulados y ahí sí el patrono estaría en la obligación sí o sí de darle el tiempo de vacaciones conforme el patrono lo determine. Ahora, siguiendo la línea que marcamos desde el inicio, lo ideal en este tipo de situaciones es que la persona tenga el tiempo de descanso y por un tema de armonía, que la persona y el patrono puedan pactar el momento de disfrute de vacaciones donde le convenga a ambos. Muchas gracias, licenciado. Vamos a ir a un corte, pero ya regresamos con más del abogado en su casa. No olvide sintonizarnos en 89.1 Radio y canal Alta Visión. Estamos hablando de las vacaciones.
Regresamos con más de la abogada. No olvide que estamos completamente en vivo y puede realizarnos sus consultas. Además también de que podría realizar las propuestas de los próximos temas que podemos ver en los próximos programas. Al final y cabo, este programa es para todos ustedes. Continuamos con el licenciado Gabriel Carvajal. Estamos hablando sobre el tema de las vacaciones. Hasta el momento el licenciado nos ha explicado cómo proceden, cuándo proceden, cómo solicitarlas. Licenciado, siguiendo la línea de lo que estábamos antes del corte comercial, una última duda para ya pasar al siguiente bloque del tema de las vacaciones es ¿con cuánta anticipación las puedo solicitar como trabajadora y con cuánta anticipación yo las tengo que avisar como patrón? Perfecto. A nivel legal no tenemos un margen, ¿verdad?, respecto a ese tiempo de antelación. Como hemos estado hablando, pues aquí partimos mucho de la buena fe. La buena fe y la lealtad es un principio que rige en todas las relaciones de trabajo y que el Código de Trabajo lo define de forma clara. De ahí que a mi criterio y a nivel de una sugerencia, yo plantearía de que por lo menos pues se tenga un periodo prudencial que puede ser, qué sé yo, de unos 15 días, o sea, como pues lo suficiente para darle también a la persona y al patrono la posibilidad de poderse organizar en su trabajo. Porque entendamos de que es necesario que exista ese tiempo de descanso, ¿verdad?, que la persona lo pueda planificar, pero también que el patrono pueda organizar su trabajo de forma tal de que pues pueda afrontar la ausencia de una persona. Entonces, no tenemos, como te digo, recapitulando, un periodo establecido a nivel legal, pero sí podemos partir de un periodo razonable, un plazo razonable, que para mí no debería ser menor a 2 semanas. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque, que es la parte de propiamente cómo se pagan y cómo se calculan las vacaciones de los trabajadores. En esa primera pregunta es, ¿cómo se pagan? ¿Cómo se calcula cuál es el pago correspondiente que se hace por concepto de vacaciones? Sabemos que vacaciones proceden por 50 días laborados, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se pagan? ¿Cómo sabemos cuál es ese cálculo? Esta pregunta, Pamela, es importantísima, porque precisamente sobre esto hay un mal manejo inclusive a nivel de patronos. Y es que en particular he visto casos donde las vacaciones se pagan conforme con la base salarial. Es decir, por ejemplo, si el salario base son, qué sé yo, 10,000 colones al día, para poner un ejemplo, entonces la persona toma vacaciones y le pago los 10,000 colones. Lo que no estoy contemplando a partir de esto es que existen complementos salariales. Hay personas que no viven únicamente de la base, reciben comisiones, laboran horas extra, tienen pues otro tipo de beneficios que no se están tomando en consideración si yo únicamente pago la base. Entonces, lo que nos dice el Código de Trabajo es que para el cálculo del pago de vacaciones o el salario que se debe de pagar durante las vacaciones, yo debo de considerar todas las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que la persona haya pues, recibido en las últimas 50 semanas de trabajo. Este tema es clave porque vea que hemos conversado sobre 50 semanas y después 2 semanas. Y esto también lo hemos repetido al momento de calcular el pago de salario. Entonces, por ejemplo, si yo como trabajador, pues durante el periodo recibí una bonificación, que tal vez no la recibí en los últimos 3 meses, pero sí la recibí en ese periodo, esa bonificación tiene que entrar dentro de ese cálculo de las vacaciones, porque yo debería tomar ese promedio de las últimas 50 semanas y a partir de ese promedio definir un salario promedio diario a partir del cual yo debo recibir mis vacaciones. Y como le indicaba al inicio, dentro de esas 50 semanas, pues se deben incluir también lo que son salarios extraordinarios. Si la persona laboró horas extra, eso entra dentro de este promedio que estoy sacando. Si la persona ha recibido salario por comisiones, entra también dentro de esto, para poder definir, pues, también un salario que se ajuste, que sea justo, y que la persona reciba ese salario durante ese periodo de vacaciones. Este punto, como les mencionaba, es importantísimo porque sí he notado
que no necesariamente se maneja de la forma correcta. Muy bien, entonces aquí nos está contestando varias preguntas que tenemos preparadas para más adelante. Las vacaciones van a incluir todo lo que sean horas extra, bonificaciones y cualquier otra remuneración que realice el patrono. ¿Es así? Sí, es así siempre que sea una remuneración de carácter salarial. O sea, toda remuneración salarial entra acá, porque puede que haya, no sé, otro tipo de beneficios, qué sé yo, que se maneje vía reembolso de gastos o que se maneje por otras vías que no sea considerado salario, que eso sí no entraría dentro de este tema del pago de vacaciones. Pero toda remuneración ordinaria o extraordinaria que se considere salario entra dentro del cúmulo de vacaciones de esas últimas 50 semanas. Importante, para hacer una aclaración, esto no necesariamente aplica en empresas agrícolas porque el trabajador agrícola se calcula conforme el salario recibido en la última semana, pero para el resto de trabajadores del sector privado se utiliza este periodo de las últimas 50 semanas, donde, como indicamos, se incluye toda remuneración salarial, sea de carácter ordinario o extraordinario. Licenciado, ahora que toca el tema de los trabajadores agrícolas, ¿verdad? Y también aplica para otra clase de labores, pero principalmente se da en el sector agrícola, que trabajadores se les paga una parte en remuneración y otra parte en especie, qué sé yo, ¿verdad? Que yo he visto como que les dan como cierta cantidad de las cosechas o tanto en ganancia, ¿verdad? Que ellos tienen. Esa parte que a ellos les pagan en especie, ¿cómo influye en el pago de las vacaciones y otras prestaciones laborales? Pero estamos enfocados en la parte de vacaciones. ¿Cómo influye? Sí tiene una influencia, Pamela, porque es que el tema, si hablamos, ¿verdad?, no solamente del sector agrícola, sino en todas las relaciones laborales, se pueden pactar bienes en especie. En el sector agrícola lo vemos, por ejemplo, en ciertas ocasiones que dan, no sé, un lugar donde vivir, ¿verdad?, vivienda que puede tener esa naturaleza en especie. Que eso es un tema discutible, ¿verdad? Dependiendo mucho de las particularidades del caso, podemos discutir si es una herramienta de trabajo, si es un beneficio en especie, pero particularmente partamos del hecho de que es en especie. Igual en otro tipo de relaciones donde, por ejemplo, se da el vehículo de empresa, eso también, si tiene un uso discrecional, se considera un beneficio en especie. Donde entramos en discusión con el tema de vacaciones es particularmente si durante ese tiempo de vacaciones la persona sigue haciendo uso de ese beneficio. Porque para mí, si la persona está en el disfrute de vacaciones, pues sí está recibiendo el pago del salario líquido, ¿verdad?, conforme a las normas que estábamos conversando, y sigue también disfrutando del beneficio en especie. La persona sigue viviendo en esa casa de habitación, o bien en las vacaciones sigue utilizando el vehículo de empresa, y yo partiría del hecho de que ahí está haciendo uso o disfrute de ese beneficio en especie. Donde podríamos incluirlo dentro del cálculo de vacaciones es si, por ejemplo, la persona tiene que entregar el vehículo durante ese tiempo de vacaciones, entonces ahí sí lo más justo sería incluirlo entonces ese beneficio en especie dentro del pago. Pero si la persona sigue haciendo uso del vehículo, sigue utilizando la casa de habitación, no vería que se esté realizando un incumplimiento, se le está generando una afectación porque sigue disfrutando del beneficio en especie. Más bien, si lo incluimos dentro del pago, estaría teniendo un doble pago por el mismo beneficio, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos llegar a este tema de discusión y donde sí, pues, podemos hacer una diferenciación cuando se trata de beneficios en especie. Hablando del pago de las vacaciones, hablando de este pago que se le hace al trabajador, surge la duda de si esto es reportado ante la Caja Costarricense del Seguro Social, o si es reportado ante el Ministerio de Trabajo, o si solo queda al interno el control de las planillas del trabajador. Díganos, licenciado. Claro, Pamela, y es que el Código de Trabajo, cuando nos indica las reglas para calcular ese pago de vacaciones durante la relación laboral, nos indica
el pago del salario durante las vacaciones se va a calcular a partir del cúmulo o el promedio de las últimas 50 semanas. Y ya el Código de Trabajo nos está dando la respuesta porque nos está diciendo la palabra salario. Y al ser salario, pues tiene una serie de consecuencias, que es que lo tengo que reportar ante la Seguridad Social, entra dentro de tal vez la masa salarial que puede ser eventualmente sujeta a retenciones por impuestos sobre la renta, inclusive pues entran dentro del cálculo de aguinaldo, e inclusive si la persona pues finaliza su relación laboral y tiene derecho a indemnizaciones laborales, como puede ser preaviso y cesantía, también entra dentro del cálculo de estos elementos. Entonces, esto lo vamos a considerar en todo momento salario cuando la persona recibe el pago por el disfrute de las vacaciones. Ahora, cuando hablamos, como lo decíamos al inicio, de las vacaciones como una indemnización, que es cuando la relación laboral finaliza, ahí estamos hablando de una indemnización laboral. Y las indemnizaciones no se consideran salarios, más bien se consideran un monto deducible, así lo define la Ley de Impuestos sobre la Renta, no está sujeto a ningún tipo de retenciones. Entonces la persona, cuando recibe en su liquidación laboral el pago de vacaciones, las debe recibir de forma íntegra y ese no tiene que tener ningún tipo de rebajos. No. Hola. Pamela, verás que no te estoy escuchando. Inicio. Volvemos con la pregunta y con el licenciado Gabriel Carvajal. Licenciado, le estaba comentando que vamos a ingresar como a otro bloque de hablar ya sobre la parte práctica de las vacaciones, de qué tanto el trabajador puede decir, no, voy a guardar vacaciones, qué tanto puedo guardármelas, qué tanto me permite el trabajador, el patrono, guardarme ese tiempo de vacaciones, y ¿verdad? Perfecto, Pamela, es que no es tanto de qué tanto el patrono lo puede permitir, yo siento que es más que un tema de qué tanto lo puede tolerar, porque sí, como señalaba al inicio, o sea, las vacaciones son necesarias para que la persona pueda descansar, pueda cargar baterías. Si la persona no toma las vacaciones, pues no está logrando ese efecto que es importante, que es algo que tiene esa necesidad de tomar este tiempo de descanso. Entonces, un patrono, si tolera que la persona acumule vacaciones que nunca salga, pues sí se ve sujeto a una eventual responsabilidad de que inclusive si se da una inspección por parte de la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo, pueden determinar de que el patrono está incumpliendo la normativa laboral. El proceso de inspección y el ciclo inspectivo pues tiene varias etapas, pero llegando ya pues inclusive al momento final, lo que un patrono se ve sujeto por incumplir la normativa laboral es una multa que puede ir de 1 a 24 salarios base. Y eso lo que genera pues es una responsabilidad importante, donde se le puede imponer una multa pues cuantiosa en este tipo de situaciones. Entonces, es un tema más que todo de que si el patrono pues quiere tolerar ese tipo de situación y también si el trabajador pues quiere tolerar ese tipo de situación, porque también todo trabajador tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento y que se le determine una fecha para disfrutar sus vacaciones si el patrono no está en la disposición de establecer un periodo para que las disfrute. Entonces aquí entramos también en esto que comentábamos respecto a un tema de buena fe y de cómo las partes van a disfrutar o van a ordenar este tipo de situaciones, ¿verdad? Lo ideal es que la persona no acumule vacaciones, que la persona pueda tener este descanso en un momento oportuno, conforme con sus necesidades, y el patrono
pues también pueda pues darle ese tiempo de descanso y que se ajuste con sus necesidades operativas. Pero si eventualmente la persona no quiere disfrutar vacaciones y quiere estar acumulando vacaciones, el patrón está en todo su derecho de mandar a la persona a vacaciones. Y siempre que comentamos este caso, de este tipo de situaciones, me recuerdo una situación que nosotros vimos en la oficina pues hace unos años, de que era una persona que acumulaba y acumulaba vacaciones, e inclusive creo que ya tenía varios periodos acumulados, y lo mandaron a vacaciones. Le dijeron, va, usted se va de vacaciones el día de hoy y no regresa en un mes. Y resulta que el señor igual seguía llegando y se sentaba en la entrada con un banquito a esperar el día. Y era porque después confesó de que la esposa le había dicho que en el momento en que él sacara vacaciones le iba a poner a hacer arreglos en la casa, y el señor no quería sacar vacaciones entonces, y acumulaba días. Pero aun y cuando se puede dar una situación de este tipo, donde es la persona que no quiere sacar vacaciones, el patrono no debería de permitir que una persona no tenga el descanso. Es necesario ese descanso para que las labores se puedan dar de forma correcta. Licenciado, a lo que usted nos está explicando, ¿verdad? Entonces, yo como trabajadora no podría decir, no quiero tomar las vacaciones. Y si yo le digo a mi patrono, no, sé que son las vacaciones, pero yo vengo a trabajar, aunque usted me las pague y todo eso, pueden aplicar sanciones sanciones para el patrono cuando es una renuncia tácita, expresa del trabajador. Sí, claro. Es que las vacaciones es un derecho irrenunciable, y en derecho laboral tenemos ese principio que es la renunciabilidad de derechos. Entonces, aun y cuando la persona renuncia al disfrute de vacaciones y quiere que se le paguen en efectivo o que se le paguen en líquido, el patrono no debería acceder a ese tipo de solicitudes, porque las vacaciones se tienen que disfrutar, y por ese disfrute es que la persona recibe inclusive un salario, que es conforme lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Entonces, aun y cuando sea el trabajador o la trabajadora que están pues totalmente anuentes a no tomar sus vacaciones, sea por lo que sea, el patrono debería de enviar a la persona a vacaciones ya cuando haya completado el periodo completo. Porque si no, como estábamos conversando, pues sí, se puede ver sujeto a una multa por infracción a normas laborales. Claro, más también si es cuando el patrón es el que dice, yo les pago las vacaciones, pero no las vamos a disfrutar porque tenemos que seguir trabajando, tenemos que, ¿verdad? Aplica igual sentido en ese caso. Exactamente, aplica igual sentido, porque también el Código de Trabajo es muy claro en las posibilidades que tiene el patrono para pagar vacaciones, y son limitadísimas. O sea, el patrono puede pagar vacaciones al momento del cese, que era lo que estábamos conversando, que se pagan como indemnización, o bien puede pagar los días de vacaciones si da días adicionales, que es lo que dice el Código de Trabajo. O sea, si, por ejemplo, una empresa, en lugar de dar los 12 días de vacaciones que estamos conversando, ¿verdad? Un día por cada mes efectivamente elaborado, cuando se habla de fraccionamiento de vacaciones, decide dar 15 días hábiles, lo que expresamente permite el Código de Trabajo es que pague esos días adicionales, esos 3 días adicionales, pero tiene que respetar el periodo mínimo de ley. Entonces, la gran mayoría de los patronos lo que dan es el periodo mínimo de ley, y ese periodo mínimo de ley debe disfrutarse, como indicábamos al inicio. Es un derecho del trabajador el disfrute de las vacaciones, y es una obligación del patrono el conceder ese tiempo de vacaciones. Entonces, aquí estaríamos cayendo en un tema de irrenunciabilidad de derechos, y aun y cuando el trabajador esté de acuerdo, si más adelante decide iniciar un proceso judicial o administrativo por este tipo de situaciones, el patrono no puede ampararse en esa voluntad del trabajador que tuvo en ese momento, porque esa renuncia es nula y no se podría admitir, e igual podría incurrir en responsabilidad. Licenciado, ¿y qué pasa con esos trabajadores que entran ya en otro sector? Que hablamos de que son, porque trabajan por servicios profesionales.
aquí entramos los abogados, pero también, qué sé yo, pensemos en lo que son los mensajeros, digamos que una empresa pues no contrata directamente los servicios de una persona en mensajería, pero que sí tienen a alguien ya de confianza y dicen, no, este mensajero, y vaya, tráiganos, por ejemplo, las farmacias o cosas así. ¿Qué pasa con los que ejercen esa parte de servicios profesionales? También lo que pasa con las servidoras domésticas y demás. Perfecto, Pamela. Y es que con temas de servicios profesionales y externalización de servicios podemos hablar de dos situaciones, ¿verdad? Y podemos verlo bajo lo que son los servicios profesionales o cuando se contrata una empresa outsourcing para que brinde servicios. Cuando hablamos de unos servicios profesionales, yo contrato directamente a una persona para que me preste ese servicio. Pero esa persona no es un trabajador, no está bajo una relación de dependencia, sino que es una relación comercial, la que tengo yo con esa persona. Yo le pago un honorario para que me brinde su servicio. Entonces, ese servicio tiene que tener una continuidad. Y cuando hablamos de relaciones de trabajo específicamente, recordemos de que tiene pues varios elementos, como puede ser la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. En una relación por servicios profesionales no debería haber subordinación y no necesariamente tiene que haber una prestación personal del servicio. Digo no necesariamente porque, bueno, si yo contrato un mensajero particular, pues esa persona es que me está dando el servicio bajo estas circunstancias de una relación comercial. Pero si, por ejemplo, la persona quiere darse unos días de descanso, el servicio debe continuar y podría eventualmente la persona, no sé, asignar a algún amigo que lo cubra, ¿verdad? Que le dé el mismo servicio de mensajería, y es algo que es factible dentro de una relación de servicios profesionales, porque aquí no debería haber en una relación comercial una prestación personal del servicio, sino que puede ser que una persona cubra a la persona. Ahora, si nos vamos dentro de una relación de servicio outsourcing, funciona de la misma manera. La diferencia es que yo contrato a una empresa para que me provea ese servicio. Por ejemplo, los servicios de seguridad o los servicios de limpieza, donde yo como patrono contrato una empresa, o como patrono no, perdón, como una empresa que ejerce el comercio, contrato a otra para que me provea ese servicio de limpieza. Entonces, esa empresa outsourcing sí tiene una relación laboral con esas personas que están ejecutando el servicio. Entonces, esas personas que forman parte de la empresa outsourcing tienen con su patrono todos los derechos y ese patrono tiene todas las obligaciones que hemos estado conversando. ¿Qué pasa? Que esa empresa outsourcing es entonces quien debería garantizar esa continuidad del servicio. Entonces, si por ejemplo la señora que habitualmente está asignada a mi empresa para que me dé la limpieza, pues va a tomar vacaciones, entonces la misma empresa outsourcing debería buscar otra persona que cubra a esta señora para que también pueda tener ese tiempo de descanso. Entonces esa es la particularidad. Si estamos hablando aquí de relaciones que no propiamente son laborales, entonces igual todos tenemos el derecho a descansar, pero en este tipo de relaciones, pues sí se puede pactar esa continuidad de servicio, salvo que como es un tema de contrato, ¿verdad?, de voluntad de las partes, se establezca algo distinto. Muchas gracias, licenciado. Vamos a ir a otro corte comercial y ya vamos a regresar más con el abogado en su casa. Regresamos con más del abogado en su casa. No olviden sintonizarnos por medio de 89.1 CRC Radio y el canal Alta Visión. Regresamos con más del tema de vacaciones a principio y fin de año, ¿verdad? Bueno, y también el licenciado nos ha hecho una explicación bastante amplia de cómo funcionan las vacaciones. Licenciado, ¿qué pasa con las vacaciones de aquellos trabajadores que están incapacitados? ¿Qué pasa tanto para el disfrute como para la parte de la indemnización? Esa pregunta, Pamela, qué importante que es, sobre todo para la gente que se encuentra incapacitada. Y es que sobre esto a veces lo vemos en la práctica y sobre todo lo he visto a partir de casos de personas conocidas que por estar incapacitados, pues eventualmente hay un cese de la relación laboral, ya sea porque
bueno, posterior a la incapacidad, al momento de calcular las liquidaciones, no se tiene cierta claridad respecto a este tema particular. Y a veces pues se le rompe el mismo patrono la antigüedad o la continuidad de la relación laboral pensando de que ese es un efecto que tiene la incapacidad y puede ser que reciba inclusive menos de lo que le corresponde a nivel legal. Y es que cuando hablamos de incapacidades tenemos que tomar en consideración un aspecto importante y es el hecho de que una incapacidad no interrumpe la relación laboral, tampoco rompe la relación laboral, sino que genera una suspensión del contrato de trabajo. Esto lo que implica es que la incapacidad y la persona, mientras está en periodo de incapacidad, tiene una causa que justifica que no realice labores para este patrono porque tiene que recuperarse para eventualmente poder volver a realizar labores y el patrono, como no está recibiendo un servicio de parte de ese trabajador, no está en la obligación de pagar salario. Lo que la persona recibe durante ese periodo es un subsidio que, dependiendo de quién sea, si es la caja o el INSS o alguna aseguradora por riesgos del trabajo, pues que determine ese pago de ese subsidio. Entonces, bajo este preámbulo que estamos realizando respecto al tema de incapacidades, si una persona pues acumula vacaciones, lo estamos considerando en el momento en que tiene tiempo efectivo de trabajo. Hablamos al inicio de que son después de 50 semanas de trabajo continuo que la persona tiene derecho a 2 semanas de vacaciones. O bien, si partimos de la postura del fraccionamiento de vacaciones, que también surge a partir del pago de vacaciones como indemnización, se habla de que es un mes de trabajo continuo en el cual la persona acumula un día de vacaciones. Entonces, al no haber trabajo continuo, que se ve pues ese trabajo suspendido a partir de la incapacidad, entonces la persona no está acumulando tiempo de vacaciones. ¿Qué es lo que se hace en ese tipo de situaciones? Por ejemplo, si la persona, qué sé yo, se incapacitó 2 semanas, esas 2 semanas no se contabilizan dentro de ese tiempo de trabajo continuo para que vaya acumulando días de vacaciones. Entonces, acumularía el día de vacaciones luego de que reponga, por así decirlo, esas 2 semanas con trabajo continuo. Entonces, sí tiene un efecto a partir de el cálculo y lo que es la forma de acumular vacaciones. Cuando estamos también conversando respecto al pago de las vacaciones, como durante la incapacidad la persona no recibe salario, sino que lo que recibe es un subsidio, ya sea, como les decía, de parte de la caja o bien inclusive si el patrono quiere pagar un subsidio adicional, esto se considera como una ayuda económica, un subsidio que tiene el Código de Trabajo. Como no tiene la naturaleza de salario, entonces el tiempo, el periodo de incapacidad no entra dentro de ese cálculo en las últimas 50 semanas para pagar el salario que se disfruta durante vacaciones, que fue algo que también estuvimos conversando. Y para finalizar, muy importante, como la persona durante la incapacidad está en un periodo donde el contrato de trabajo se encuentra suspendido, durante ese periodo de incapacidad no puede disfrutar vacaciones, el contrato de trabajo está suspendido, entonces los efectos del contrato de trabajo no se aplican durante ese periodo de incapacidad. Lo único que sí corre durante el periodo de incapacidad, y con eso lo amarro un poco con lo que está indicando al inicio, es el periodo de antigüedad de la relación laboral, pero no se acumulan vacaciones durante el periodo de incapacidad, no se toma en consideración en el cálculo de las últimas 50 semanas para pago de las vacaciones, ese tiempo, porque es subsidio, no es salario, y si eventualmente la persona quiere disfrutar vacaciones, tendría que ser con posterioridad a que se reincorpore a sus labores luego del periodo de incapacidad. Muchas gracias, licenciado. El tiempo se nos está acabando, entonces, a modo de conclusiones, ¿qué nos podría decir sobre el tema que hemos tocado el día de hoy? Con mucho gusto, Pamela. Y es que, a modo de conclusión, entraría a hablar un poco sobre lo que indicaba al inicio. En las vacaciones
son un derecho de toda persona. La persona tiene derecho a descansar y yo siento particularmente que una persona que descansa va a ejecutar mejor su labor durante el año. Entonces, también al patrono le funciona mandar a las personas a vacaciones. Entonces, para cierre y conclusión, yo siento que en este tema de las vacaciones, lo importante es garantizar ese disfrute, que las personas puedan tener ese descanso. También, si la persona puede pactar con el patrón un tiempo particular para, no sé, para un viaje o así, eso también genera, o para compartir con familiares, eso genera también fidelidad de parte del trabajador con su patrono, y esa consideración del patrono con el trabajador también pues genera relaciones laborales más sólidas. Entonces es una muy buena oportunidad para que por medio del disfrute de vacaciones tengamos relaciones laborales más sólidas y que la ejecución de las labores sea mejor. Entonces, a manera de conclusión, como indicaba, volvemos al inicio, es un derecho del trabajador. Como patrono, el patrono tiene la obligación de garantizarlo, pero más allá de una obligación, que se pueda ver como una inversión, en el sentido de que si tengo un trabajador descansado, tengo un trabajador contento, pues muy posiblemente vaya a tener una mejor labor de parte de este trabajador, y también el patrono se garantiza estar en cumplimiento con la normativa laboral. Muchas gracias, licenciado. Este tema le hemos sacado bastante el jugo a su conocimiento. ¿Dónde podemos localizarlo? Claro, pues yo laboro para la firma BDS Asesores. Pueden contactarnos eventualmente a la central, que es 2545-3601, y también pueden consultar nuestras redes sociales de BDS Asesores. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron esta noche. No olvide dejarnos sus dudas, sus consultas y también las propuestas para los temas de los próximos programas. Muy buenas noches. Concluye El Abogado en su Casa,